que aparte de las televisiones como Arte o como la NFB que producen ya documental interactivo de base, van a empezar a ver otras televisiones que van a empezar a producir documental. ¿Por qué? Arte o NFB, digamos, basan su programación de contenido en la cultura. Para ellos la cultura es un pilar. Realmente no están haciendo negocio con ello, porque independientemente de los espectadores, son televisiones públicas donde lo que realmente interesa, digamos, es esa exploración del contenido, la reflexión, bueno. Pero ¿qué pasa con las otras televisiones? Las otras televisiones no tienen ese pilar que es la cultura y les importa un pito realmente si es más cultura o menos cultura. Pero va a empezar a pasar cosas como estas. La televisión interactiva. Desde hace unos años, con la llegada de la televisión digital terrestre a todos los países del mundo, las ondas de televisión se volvieron bidireccionales, es decir, tú le mandas información al espectador y el espectador te la puede devolver. ¿Cómo te la puede devolver? A manera de encuesta, a manera de, yo qué sé, de participación, de red social, de lo que sea, ¿sí? Te la puede devolver. La televisión interactiva necesitaba, como concepto de televisión interactiva, necesitaba unos aparatos diferentes a los receptores de TDT, y realmente llegó tarde porque lo que empezó a tomar mucha presencia fue los televisores con internet, y es lo que estamos viendo la mayoría de todos nosotros ahora. Ustedes van a comprar un televisor nuevo, y la mayoría de televisores tienen sus pequeñas aplicaciones. Samsung ya habla de la televisión inteligente, o cosas como el Apple TV, el Google TV, que hacen que tu televisión sea inteligente. Imagínense que las televisiones generalistas que no tienen ese pilar en la cultura empiezan a ver que ahí tienen una posibilidad de negocio. ¿Cómo? A través de los contenidos interactivos que empiezan a generar, donde ya el interactivo no se queda solamente en esta pantalla, sino que se queda en el televisor también. A partir de ahí, yo creo que van a empezar a ver un nuevo modelo donde las televisiones generalistas van a tener que empezar a producir estos contenidos. Me parece que uno de los casos más interesantes que he descubierto hace poco es el caso de Televisión Española. Como todos saben, España está en quiebra desde hace tiempo, y la producción de contenidos en España se volvió utópica. Realmente es muy difícil producir contenidos en general en España. Sin embargo, desde hace más o menos 6 meses se abrió una cosa que se llamaba Laboratorio de Televisión Española, y ellos empezaron a producir contenidos de documental interactivo, viendo eso como una posibilidad real de generar audiencias, de generar publicidad, de generar nuevas cosas, y hacen distinciones entre el documental interactivo, el reportaje interactivo. Hay un interés y hay un fondo de dinero. Cuando no hay dinero en absolutamente nada, como les decía, todo lo que es comunicación tradicional se quedó sin dinero, pero lo que tiene que ver con internet sigue teniendo dinero, y esta gente tiene dinero para poder producir cosas en interactivo. El único condicionamiento que tiene ahora, por ejemplo, la televisión, el Laboratorio de Televisión Española, es que tú tienes que tener la doble versión, que eso es lo que yo creo que va a pasar también en la mayoría de televisiones generalistas. Tú vas a tener que hacer tu película lineal de 26 minutos si es cortometraje, de 52 si es largometraje, y vas a tener que hacer la doble versión para interactivo, y ahí es donde va a funcionar. Ellos funcionan así: tú necesitas tener la versión de 26 de 52 en lineal y adaptar después tu contenido interactivo, como los canadienses también. El caso de Señal Colombia también está haciendo apuestas en ese sentido. Señal Colombia el año pasado produjo un documental que se llamaba El Charco Azul. Es un documental lineal, sencillo. Hicieron una propuesta interactiva realmente un poco simple, lo que les decía, estas narrativas concéntricas que tienen un menú, y en ese menú tiene videos, que yo realmente lo veo más como una visualización de datos o una evolución del YouTube. A mí no me interesa mucho, digamos, pero bueno, entiendo que es como un primer inicio de ver qué podemos hacer con esta clase de contenidos. Pues Señal Colombia está generando esta clase de cosas. Bueno, hablamos entonces de las posibles modelos de financiación de todo esto. Voy a hacer ahora un inciso pequeñito sobre directorios de recursos, donde pueden ustedes encontrar información sobre documentales interactivos para ver qué se está haciendo. Les recomiendo este libro de Matthew Litard que se llama WebDocs. Es tal vez el único libro así en modo manualito que se ha escrito. Es muy sencillo, yo creo que de hecho lo escribió en un momento que era un auge muy importante, con lo cual creo que es interesante leerlo, pero ya hay muchas cosas como que ya pasaron. Evidentemente también está toda la web de la NFB, toda la web de arte, donde están todas sus producciones.
Pero a nivel latinoamericano creo que hay un par de cosas interesantes. Bueno, de hecho a nivel francés les voy a hablar de esto que se llama webdocu.fr, es una revista digital que tiene realmente contenidos muy independientes, muy interesantes. Y a nivel iberoamericano está esta gente del Interdoc que tiene algunos artículos interesantes sobre documental interactivo, pero sobre todo, si les interesa esto del documental interactivo, yo creo que ella es tal vez una de las personas más interesantes de leer. Se llama Eva Domínguez, ella tiene una tesis doctoral sobre periodismo inmersivo interactivo y tiene un Scoopit donde tiene una cantidad de documentales interactivos. Creo que es un repositorio de interactivos brutal. Ahí yo descubrí esta clase de proyectos que no conocía de otra manera. 93 metros, es un proyecto sobre unas aeronaves. Este proyecto es sobre la Gare du Nord en París. Es un proyecto de Claire Simon. No sé si alguien ha visto la versión lineal de este proyecto. Bueno, multitud de proyectos. En América Latina, hablar de proyectos de documental interactivo realmente es muy novedoso. Apenas si hay proyectos de documental interactivo. En Argentina se han hecho un par de documentales interactivos interesantes, uno se llamaba Malvinas 30, que es un proyecto también transmediático. En Uruguay, en Montevideo, debido al hackathon del Doc Montevideo, hay un par de proyectos interesantes. En Colombia también alguno. En México, la verdad, he encontrado muy pocas cosas. Bueno, sé de los proyectos que hablaron esta mañana, pero aparte de eso hay un par de proyectos que están vinculados con la Universidad de Monterrey solamente. Este, por ejemplo, es un proyecto argentino que se llama Calles Perdidas, que está hecho con esta técnica que ahora es como muy conocida en todo el mundo, que se llama scrollorama. No sé si a alguien le suena. No, vamos a ver un ejemplo rápido de scrollorama. Esto se puso de moda desde hace como un año o así, y tal vez como el ejemplar más interesante es un proyecto que se llama Hollow, que es un proyecto que ganó el fondo de Tribeca el año pasado, y básicamente lo que tiene es que, lo que es interesante, digamos, de estas nuevas maneras de hacer, es que el scroll lo volvieron como parte del play de tu película. O sea, conforme vas bajando el scroll se vuelve como un hacedor de efectos y de narración de lo que estás haciendo. Bueno, no vamos a parar aquí, pero bueno, para que vean, básicamente yo estoy bajando el scroll y conforme bajo el scroll suceden cosas en capas en toda la película y te puedes parar y suceden cosas a lo largo de todo eso. Esto, ya les digo, se está volviendo como muy de moda en documental interactivo. Como les decía, en México está este proyecto que está en colaboración con la Universidad de Monterrey. Este proyecto realmente habla sobre México, pero no es mexicano. Bueno, creo que es un terreno interesante por lo que les digo. Creo que en América Latina apenas si se están haciendo cosas, pero existe la posibilidad de hacerlas. Y creo que si ustedes están interesados en hacerlas, es interesante hacerlo ahora, porque creo que es uno de estos terrenos que en 2 años va a estar absolutamente saturado y va a ser difícil producir, porque será como un terreno muy complejo. O sea, ahora es donde podemos inventar, ahora es donde podemos inventar los modelos de negocio, donde podemos golpear esas puertas que nadie ha tocado. En un par o 3 de años seguramente estará sobresaturado. Voy a pasar a hablarles un poco hablamos de la financiación, hablamos de la definición, de las características, y voy a tratar de hacer en esta media hora que me queda un poco un resumen de cómo hacer un documental interactivo de verdad. ¿Cómo se enfrentan ustedes a la escritura, a la confección de un documental interactivo? Me parecía interesante una serie de premisas que establece este hombre que se llama Casper Sonnen. Casper Sonnen es el director del IDFA Lab, que es lo que les contaba del Festival de Ámsterdam. Y bueno, es interesante ver porque creo que comparto bastantes cosas de lo que él dice. Él habla que una de las claves o de las 9 claves para hacer documental interactivo está en crear experiencias cinematográficas, no focalizarse en la tecnología, encontrar un equipo de un sueño,
que la interacción y la narración estén bien vinculadas, no ser demasiado innovador, no olvidar el pasado, hacer bastante benchmarking, que yo creo que es interesante ver mucho documental interactivo para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y cómo adaptarlo a lo que queremos hacer. No externalizar tu social media, relajarse sobre las definiciones, porque como vimos es un terreno complicado y creo que un poco inútil de explorar, y hacer realmente lo que quieres. Les voy a exponer un poco mi experiencia de documental interactivo a partir de lo que yo hago como productora y a partir de lo que hacemos, digamos, dentro del contexto del máster, que es un laboratorio también de creación, pero cómo llegamos a conceptualizar los documentales interactivos allí. Partimos siempre que el documental interactivo tiene la misma base que el documental lineal, en el sentido de que hay un tema que tú quieres explorar y ese tema lo tienes que definir, redefinir de la misma manera, o por lo menos para nosotros, de la misma manera que lo haría si fuera un documental lineal. Eso significa explorarlo a partir de generar una sinopsis, generarte un tratamiento audiovisual, generar una nota del director, una motivación, lo mismo que tendrían que hacer ustedes para hacer un documental lineal, un presupuesto, un cronograma, un plan de financiación. Entonces, ¿dónde empezamos a cambiar el tema? Cuando planteamos, por ejemplo, las escaletas. Las escaletas ya no las planteamos como una serie de secuencias que van una detrás de otra, sino que las planteamos realmente como mapas mentales o las planteamos como mapas de contenidos con interactividad, donde ya no conectamos esos diferentes escaletas, esos nudos a partir de una consecución y una cosa causa-consecuencia, una relación causa-consecuencia, sino que ya empezamos a investigar sobre cómo podríamos llegar a conectar esas diferentes secuencias dependiendo de la interacción que tengamos con el espectador y dependiendo de la intención que tengamos como realizadores. Y evidentemente todo esto acompañado de una intención, una justificación interactiva. Muchos de los proyectos que uno ve interactivos se pregunta ¿por qué es interactivo esto? Y esto creo que es como muy interesante de cuestionarse cuando uno hace un documental interactivo. ¿Por qué tu documental interactivo es más interesante o te genera más o qué es lo que pretendes para que sea interactivo? Tal vez tiene más sentido que ese documental sea lineal y no pasa nada. Esto no es el documental interactivo no va a reemplazar el documental lineal. Y a veces parece que fuera un poco la panacea y parece que realmente esto fuera el futuro de las narrativas. Yo no lo veo así, o sea, creo que es una cosa paralela y creo que van a coexistir los dos siempre. Y muchas veces cuando yo tengo que leer algunos proyectos de talleres y todo eso, me doy cuenta que la gente quiere aprovecharse mucho del terreno del transmedia, el terreno de tus redes, de tus audiencias y todo eso, y a veces me cuestiono yo si tiene sentido, si realmente haciéndolo de manera lineal no lo estarías haciendo mejor. Con lo cual para mí es básico pensar y repensar muchas veces si tu proyecto tiene una justificación interactiva. Bueno, esto es un mapa de contenidos. Como ven, las escaletas ya no son lineales, sino que estamos hablando de esta clase de construcciones, donde estas líneas nos dicen hacia dónde vamos, cómo se va a elaborar ese contenido. Ya estamos hablando de arquitectos de historia más que de guionistas puros, sino de gente o nosotros mismos que pensamos esas estructuras no de manera lineal. Y evidentemente empezamos a pensar en dos cosas súper importantes: la metáfora visual de nuestros contenidos, cómo vamos a generar ese diseño, que volviendo a lo que les decía de las características principales, ese diseño es discurso, es importante plantearlo como parte de la narración, por eso el diseñador entra a formar parte del equipo casi de guión. ¿Y cómo lo vamos a programar? ¿Cómo vamos a hacer que esa relación con el espectador de interacción que pasa por la programación va a ser parte discursiva también? Con todo ese contenido bien claro, con unas primeras expectativas de lo que queremos hacer y de todo ese discurso, empezamos a hacer bocetos. Para hacer esos bocetos, nosotros utilizamos una serie de programario que yo les voy a decir ahora que existe, que es gratuito, que ustedes pueden acceder fácilmente a él, y que no necesitan ser excelentes programadores o conocer mucho sobre programación para poder empezar a probar a hacer bocetos interactivos. Entonces vamos a hablar de 3 o 4 softwares de interactividad que los voy a plantear simplemente para que los vean en sus casas. Este es el 3W-Doc, es un software muy simple que te permite generar una pequeña experiencia interactiva. Aquellos que no les interese programar, aquellos que no quieran o no saben de eso, esto es una herramienta donde tú puedes tener tu media, tirarlo digamos aquí en pequeños escenarios
y puedes después exportarlo como una cápsula donde hay botones donde tú puedes interactuar. Tiene una versión de pago, es compatible con HTML5. Lo de HTML5 y Flash lo dejo para que si quieren lo podemos charlar después, pero creo que es algo que es interesante que lo puedan ver en sus casas qué es. Y bueno, con este software se han hecho proyectos como estos, La Noche Olvidada. Son proyectos simples donde tú tienes prácticamente una web con botones, con diferentes opciones para acceder aquí. Bueno, es muy sencillo. Aquí hay otros varios proyectos de documental interactivo que se han hecho. Luego tenemos Clint. Este es el software que utilizo yo. Me parece el más interesante de todos, también es tal vez el más caro de todos. Caro quiero decir que la versión light de este proyecto vale 150 euros, tampoco es una barbaridad. Me parece interesante porque este software lo hizo Honky Tonk. Honky Tonk es la productora que les hablaba antes de Viaje al Journey to the End of Coal. Y lo que tiene de interesante Clean es esto que vemos acá. Clean te permite estructurar tu propuesta de documental interactivo a partir de nodos que son mapas de contenidos y mapas de interactividad. Y a partir de aquí puedes generar pequeñas secuencias como secuencias de Final Cut, de Avid, de Premiere, y cada secuencia de esas, aparte de tener tu contenido multimedial, que sea texto, foto, video, te permite tener unas capas adicionales que son capas interactivas, botones que llevan a cosas que pasan cosas. Aparte de eso te permite importar, por ejemplo, contenido en Flash, en Shockwave, donde tú puedes generar contenido más interesante. Oh my God. Perdón que se me bloqueó esto un momento. Sí. A ver, vuelvo a dispararlo. ¿Están cansados? Faltan 20 minutos. Un segundo, perdona, es que parece que esto se nos… No funciona, ¿no? A ver, un segundo. Perdona. Bueno, voy a tratar de que lo vean así por lo menos, aunque no sea toda la definición. No está totalmente bloqueado esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta mientras tanto? Voy a reiniciar esto. Mi pregunta es que así como el documental lineal que tiene un principio y un fin, ¿el documental interactivo tiene un fin también o puede quedar abierto o cuáles son las opciones? Pues depende de la estructura narrativa que escojas. Si te acuerdas un poco las diferentes estructuras narrativas que les mostré, si tú coges una estructura que te permita, las estructuras estas que contaba, por ejemplo una estructura que está basada en una narrativa paralela donde tú
vas siguiendo un personaje y lo único que puedes hacer a lo largo de esa narrativa es salirte un momento de ese personaje, ver una opción y luego volver otra vez a ese personaje. Esa narrativa es muy lineal, con un principio y con un fin. O sea, sí te perdonas si le quieres dejar de repente un final así medio abierto. Depende de la narrativa que escojas. Okay. Depende de la narrativa que escojas. Pero yo creo que no lo tenemos que diferenciar tanto del documental lineal. ¿El documental lineal siempre tiene un principio y un fin? Pregunto. Pues aquí pasa lo mismo. Depende de la narrativa que escojas. Depende. Si tú haces un documental de ensayo, donde realmente la relación que estableces entre los conceptos de tu documental no pasan por la consecuencia lineal, de causa-consecuencia, de pasa una secuencia, luego por eso pasa la otra, sino que pasan por una relación más mental, no sé si podemos hablar tanto del principio y del fin en el documental lineal tal cual. Y aquí pasa lo mismo. Una pregunta, ¿sí? Sí. Le quiero felicitar por su presentación. Es increíble, fantástico. Bueno, no sé cómo se dice en español, pero overwhelming se dice en inglés. Sí. Y ese es precisamente el problema. Es una cantidad de información que yo no soy capaz de entender en este tiempo, ni siquiera escribir. Entonces, por eso te quiero sugerir dos cosas. Pedir un favor, si nos puede dar aquí regalo de todos esos escritos, está bien. O si no, tal vez si puedes poner un sitio donde podemos ir ahí y ver todo interactivo y pagar tal vez una pequeña cantidad para poder investigar lo que ahora nos has dicho aquí. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Perdón, la gente que no llegó, que llegó un poco tarde, a lo que les decía al principio, no tienen que tomar ningún apunte de nada porque aquí está toda la presentación. Lo siento. Tal vez lo tuve que decir un poco más tarde. Perdón, déjenme 5 minutos, termino con esta idea y luego sí entramos a las preguntas. Ya tengo de nuevo presentación, porque me parece interesante acabar con un estudio de caso. Bueno, lo que les decía de Clean. Clean es un programa que permite esta clase de construcciones y tú, una vez estás dentro de esos nodos de secuencia, te permite interactuar con todo ese media, digamos. Es un software que yo recomiendo bastante. Luego tienen otro software que voy simplemente a mencionar, está Story Planet, para gente que le interese como construcciones más sencillas. ¿Story Planet? Ah, fantástico. Bueno, y The Juti. Me quedan 10 minutos, en 5 minutos voy a tratar de explicarles 2 proyectos que hemos hecho en el máster para que vean un poco y podamos entender un poco más qué es esto del documental interactivo. El primero es un documental que se llama Solos. Los alumnos del máster del año pasado plantearon este concepto, este tema. Hay una madre que tiene un hijo y lo tuvo que dejar en Colombia para tratar de buscarse un mejor futuro en España. Entonces, a partir de ese momento, digamos, la vida de la madre y del hijo empiezan, digamos, a circular de manera paralela. El hijo durante un tiempo empieza a volverse como una bala perdida en Bogotá y empieza a vender droga. Entonces su madre lo llama muy enfadada, le dice, les estoy contando lo que es la película realmente. Su madre le dice que no puede seguir vendiendo droga, que esto es terrible, que está haciendo con su vida, que lo mejor es que se vaya para Barcelona con ella y traten de tener una vida juntos en paz. Entonces llegan a Barcelona, durante un tiempo son muy felices. Y justo después de que están acomodados en Barcelona, el hijo se da cuenta que la madre vendía droga en Barcelona. Entonces se vuelve una dinámica de, bueno, ¿por qué me decías todo esto que estaba mal si tú lo estás haciendo? Esto concluye desafortunadamente con que a ella la pillan, la meten en la cárcel y otra vez su vida está separada, en Barcelona, pero está separada. Total, toda la película cuenta, digamos, ese drama de lo que significa una madre y un hijo estar viviendo solos, cada uno tratando de vivir su vida por separado. Cuando nosotros planteamos esta película, cuando los alumnos plantearon esta película, dijimos, bueno, lo que está sucediendo realmente es que tenemos estas 2 historias en paralelo. Si tú hicieras una película lineal sobre eso, lo que harías sería alternar una historia y luego la otra, ¿no? Historia, secuencia de la madre en Barcelona, secuencia del hijo en Barcelona, una pregunta, una respuesta por bloques o lo que sea, pero plantearías eso. Entonces se planteó la duda, bueno, ¿y si realmente lo que hacemos es que el espectador asuma esa decisión de saber
qué parte de la película quiere ver. Y salió este proyecto. Embarazada, tenía sino 15 años. Nadie en mi casa se había dado cuenta. Yo como que no captaba lo que me estaba pasando. No, 15 años. Nadie en mi casa se había dado cuenta. Yo como que no captaba lo que me estaba pasando y que esto iba a tener un fruto, ¿no? Y reventé aguas y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Yo, no. Aún así todavía no aceptaba ni tenía el valor de decirles que estoy embarazada. La pobre mujer, entre su angustia, su rabia, su de todo, me llevó para el hospital. Mi mamá me decía, ya se hizo su paquetico, pues ahora a pechugar, ¿no? Hay que salir adelante y a trabajar, porque no le queda de otra. Bueno, yo nací en Bogotá y vivíamos hacia el occidente, en Viña del Mar. Vivía con mi abuela, mi abuelo, mi tía, que tenía la misma edad que yo, bueno, un año me llevo. Vivíamos todos ahí. Bueno, mi mamá sí que no vivía con nosotros porque hubo indiferencias entre ellas, por así decirlo, con mi abuela. Porque claro, era muy joven, 15 años cuando me tuvo. Me hubiera gustado más haber tenido ese núcleo familiar de madre, padre y yo. Con Nicolás estuve como hasta los 8 o 9 años, presente más o menos, ¿no? Y ya fue cuando yo tomé la decisión de viajar para España. Mi madre supe algo de que se iba, pero no bien al día, ¿no? Y ya estaba estudiando así en el colegio, estaba como en tercero o cuarto. Cuando llegaron así por la tarde un día y dijeron, no, que vamos al aeropuerto que porque tu madre se va. ¿Cómo que se va? Hasta aquí la película es una introducción obligatoria. Todo el mundo tiene que ver la película, estos 2 minutos y medio. A partir de aquí, lo que se le propone al espectador es que el espectador, moviendo las flechas, pueda decidir en qué parte de la película está. Si ve la película de la izquierda, que es él, si ve la película de la derecha, que es ella, o si ve lo que pasa curiosamente en la mitad, donde se establece toda una relación metafórica, digamos, entre esas dos realidades. Todo el tiempo el espectador puede ver la película de la manera que quiera. Esto que estoy haciendo yo, estoy moviéndolo ahora mismo con las flechas, flechas para izquierda, flecha para la derecha. Hay un concepto desde el principio de la película. Esto evidentemente en un documental lineal sería impensable, tener el espectador, el personaje comiéndose ese lado de la cámara sería impensable. Pero en esta película nos aventuramos a hacerlo. ¿Por qué? Porque era interesante lo que sucedía acá en la mitad, cuando ella está hablando. Lo mismo con él. Y es interesante ver cómo cada persona quiere ver igual la mitad de la película solo con él, o quiere ver simplemente lo que se genera alrededor de ese discurso aquí. Para hacerlo fue un trabajo muy, muy complejo porque se hicieron, digamos, 2 guiones en paralelo, donde todo el tiempo se estaban relacionando esas 2 realidades constantemente. Toda la película se puede ver así, y aparte de eso, pues hay una versión guiada para verlo. Solo hay un momento, digamos, donde eso cambia y paramos, que como les contaba, el momento de paz que tuvieron era en Barcelona. Entonces cuando están en Barcelona vemos esta panorámica donde vemos puntos Con la llegada de mi hijo, y esos puntos son fotos de su pasado, donde hay audio de ella que va contando un poco cómo lo vivió y audio de él que lo cuenta un poco cómo lo vivió. Lo que es interesante de esta película es que todo el tiempo pues tú estás en esa dinámica en la que decides un poco qué montaje de película quieres ver, donde tú de alguna manera estás decidiendo todo el tiempo qué estás haciendo ahí. Rápidamente en 5 minutos les cuento este otro proyecto. Este otro proyecto lo hicimos el año antepasado. Es un proyecto que trataba de dialogar un poco sobre la crisis en España a través de una de las fábricas más importantes que hubo durante la dictadura del franquismo,
que fue la fábrica de la SEAT, que queriendo ser una fábrica muy combativa, digamos, para la época, Franco pretendía que la fábrica se volviera como el estandarte del régimen franquista, y le salió el tiro por la culata porque fue donde empezaban a salir los sindicatos más importantes de la época. La película se basa como en una estructura de estas concéntricas que les decía antes, ¿no? O sea, un gran menú que es una metáfora de una cadena de trabajo donde tú tienes una cantidad de botones y esos botones te llevan a videos. Lo que era interesante aquí es ver cómo, respecto a lo que tú preguntabas, creo que es interesante la pregunta de si tiene principio o fin, es interesante, pero creo que es más interesante la pregunta de cómo posicionas tú al espectador para que sepa en qué momento de la película está. Porque cuando tú empiezas a hacer links, es posible que lleves al espectador a un punto en el que ya no sepa si le queda el 10% o el 90%, no lo sabe. Para nosotros eso era interesante, entonces lo que hicimos fue generar estas pequeñas barras donde tú, dependiendo y conforme ibas viendo, digamos, el documental, ibas llenando las barras para que supieras dónde estaba. Pero bueno, básicamente lo único que tienes que hacer era clicar aquí, te lleva a un vídeo y después clicabas en esta clase de historias donde yo vivía, así que donde hay un tratamiento audiovisual muy claro, muy concreto, sobre cómo estas personas vuelven a la fábrica después de muchos años y reflexionan sobre lo que significó para ellos la vida en la fábrica de la SEAT, lo combativo que fue en esa época y cómo podrían combatir de nuevo en una época como ahora. Y tenía ciertos elementos interactivos como que aquí se ve, por ejemplo, cuando esta línea de tiempo se vuelve un poco más gruesa, aquí tú tienes un botón de más información en lo que paras la narración y puedes ver fotos de lo que este hombre está hablando. Si no clicas, pues sigues la narración normal. Entonces digamos que hasta aquí es uno de esos tantos proyectos que les he presentado hoy sobre un menú que genera botones y tal. Sin embargo, para nosotros era muy importante pensar qué otra cosa podemos hacer para que el espectador realmente se enganche con la historia. Y no porque quisiéramos generar una estrategia de marketing y que las redes y tal, no. Lo que nos interesaba realmente es que la gente se pudiera apropiar de las historias porque nos interesaba que las pudieran vincular con el presente, esas historias del pasado de la fábrica de la SEAT las pudieran vincular con el presente. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos una pequeña aplicación donde la gente pudiera contar sus historias en 90 palabras. Y aparte de eso, cogimos todo el material de la película, que eran muchas horas de archivo, muchas horas de material de entrevistas, y las cortamos temáticamente en muchos trozos. Las entrevistas en trozos largos, conceptualmente largos, completos, que explicaban cosas, y los archivos en trozos de 5 segundos, donde cada uno de esos trozos de archivo estaba relacionado con palabras claves. Esas palabras claves estaban relacionadas con la fábrica de la SEAT, lucha, poder, familia, bueno, una cantidad de conceptos. Y luego le decíamos a la gente que escribiera un texto. Por ejemplo, este texto lo escribió alguien. Soy un obrero desde los 16 años, vivimos en un mundo donde los que tienen cada vez más consiguen más, empobreciendo a las clases sociales más débiles, es una lucha constante entre las clases y es una vergüenza, vivimos en un mundo de ladrones, políticos, corruptos y banqueros estafadores. Entonces esta persona generaba, digamos, escribía ese texto, automáticamente el programa encontraba esas palabras claves que estaban asociadas de su texto, del que había escrito el usuario, con las palabras claves que nosotros teníamos tagueadas en nuestros videos. Y a partir de ahí se generaba una película personalizada para cada persona. Ahora no se va a cargar esto. Bueno, no tengo mucho internet aquí, parece. El caso es que se generaba aquí, si se carga rápido, bueno, esto, con una música determinada y con unos archivos determinados, tú veías tu texto que subtitulaba esa película experimental que se inventaban. Y habían cosas realmente muy graciosas. Cuando hablaban de Franco, a veces aleatoriamente salía un pollo asado. Habían cosas que resultaban curiosas, digamos, de este discurso. Lo que era interesante es que el espectador sentía que estaba haciendo su película, con su material, que su texto había generado película. Y eso era lo que nos parecía más interesante de una propuesta así. Me queda un minuto. Lo que voy a hacer es abrir el turno a preguntas y respuestas de manera súper rápida, porque me dicen que hay que salir aquí súper rápido.
Entonces, nada, hablemos rápido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alice. Yo tuve la oportunidad de escucharte hablar una vez que tenía como método de trabajo en el documental lineal una idea de una planilla de Excel donde tenía como… Hola, hola. Que con este Excel podías como ir componiendo lo que era la información que daba en tu documental y lo que era la emoción, el momento más reflexivo para el espectador. Bueno, creo que era eso, no tengo seguro, pero me quedo pensando cómo es eso en el webdoc, o sea, cómo podés de alguna manera controlar, entre comillas, lo que va a ser la recepción o lo que querés transmitir al espectador si ya no tenés más este control de lo que va a ser la experiencia, ¿no?, del espectador. Hola, hola. Yo creo que eso hace parte de la forma en la que tú estás trabajando los videos y la forma en que estás trabajando la manera de interactuar con el espectador. O sea, cuando yo planteo, o sea, independientemente de lo que contabas ahora, que era como un poco muy específico para lo que yo hago, digamos, con el lineal, pero cuando yo genero un proyecto documental interactivo no me olvido del tratamiento audiovisual, no me olvido que eso tiene que tener una forma detrás que lo sostenga, y esa forma, ese discurso me está generando una reflexión y una emoción que es particular de ese video. Es posible que en el contexto de videos sumados eso se pierda o cambie, pero en esa forma, en esa pequeña estructura, yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo va a funcionar. Te pongo un ejemplo, con el hombre que salía que lo mostré súper rápido, lo siento, él recordaba un poco cómo era, digamos, la fábrica de la seda en ese momento, y tratábamos de hacer como una puesta en escena de que él reviviera, reconstruyera todo eso. Para hacerlo, lo primero que hicimos antes de tirar del documental lineal, del documental interactivo y de la red y del usuario y de tal, lo que pensamos es, esto en audiovisual, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos hacer que este tipo reviva todo eso? Entonces tiramos mucho, por ejemplo, de ese 21 de Ritipan, la película de Ritipan, donde estos excombatientes camboyanos están ahí y descubren de nuevo esos espacios. ¿Cómo involucrar al espectador para que esa emoción, a partir del tratamiento audiovisual, yo la pueda descubrir? Pues para mí eso es como la primera chispa de que ese contenido, de la manera como yo lo estoy trabajando, va a generar esa recepción en el espectador. Luego, evidentemente, pasa lo mismo con la interacción. Cuando yo estoy hablando de que le doy la posibilidad al espectador de generar un contenido textual, para que ese contenido textual le genere película, también tengo en cuenta esa relación con el espectador. También tengo en cuenta que este tipo me va a generar algo emotivo para él, que le va a generar una película emotiva para él también. O sea, es algo que, aunque parezca que pierda el control, creo que no es real. O sea, creo que muchos de los discursos que se han establecido sobre el documental interactivo de varios teóricos es que el documental interactivo hace que el director pierda control. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Lo amplías, el control, y lo estableces, igual de una manera más algorítmica si quieres, pero está pensado realmente, no es tan aleatorio, no es tan azaroso, y realmente cuando ves que las cosas son azarosas es cuando no están bien planteadas. Están el de las diapositivas. Me quedé por explicarles esto un poco de cómo habían ido estadísticas de Google para que vean un poco los tiempos de lectura de estos documentales, pero bueno, en otro momento será. Estos proyectos que tú estás haciendo a partir del máster, ¿los haces con Clint o tienes dentro de la universidad un equipo que está generando de programadores o de otras disciplinas que están jugando dentro de este? Para hacer los bocetos los hacemos en Clint. Luego tenemos un equipo externo que trabaja en Java con los alumnos y con nosotros, donde generamos, digamos, ese contenido, porque la programación la hacemos en HTML5 toda. Ya está, ¿no? Me parece que ya están aquí. Que se vayan, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Sí, me da muchísima pena hacer el relojito que tiene que estar marcando las horas, pero estoy seguro que la actividad que tendremos a continuación, que es un buen ejemplo de muchos de los temas que han venido platicando esta tarde, el proyecto de Christiane Burkhardt en camino, lo vamos a ver ahora. Christiane, para quienes no la conocen, es una documentalista y realizadora alemano-mexicana y empezó a hacer un proyecto que ella denomina una videoexcavación y va a mostrarnos un trabajo que realizó. Entonces, los invito a tomarse 5 minutitos en lo que montamos, hacemos algunos detalles aquí en la sala y no se nos vayan. Al término de la proyección de Christiane tenemos el coctelito de inicio del Docs Forum, al cual están todos invitados también. Disculpen, un segundo de su atención. Tenemos unas llaves con el nombre de Alan Kirvan. En caso de que alguien lo conozca o de que sean suyas, van a estar las llaves en el acceso en custodia de seguridad del Centro Cultural de España, ¿vale? Gracias. Pacho Lane. Hola, ¿qué tal?